Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos, de estudiar su palabra, de escudriñar lo que está escrito para nuestra enseñanza. Ha sido una tremenda bendición, al menos en lo personal, estudiar este libro de Romanos, porque en verdad que hay tantas cosas aquí que nos dan paz y nos dan gozo y esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y la verdad que es una bendición tener estas cosas, que podamos recurrir a ellas y saber dónde estamos. Aunque en el diario vivir, en la práctica, muchas veces fallamos, es maravilloso saber que hay un verso en la Biblia que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y yo creo que encima de todas las cosas que podemos vivir y experimentar en el diario, el día a día, pues saber que tenemos paz para con Dios nos da entonces no solamente paz para con Dios, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y si hay algo verdaderamente importante en la vida, es tener esa paz de Dios en nuestros corazones. Así que continuamos entonces en nuestro estudio. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 4, versos 1 al 8. El tema que nos ocupa esta mañana sería Abraham, que fue justificado por fe. Y vamos a ver por qué Pablo tan enfáticamente recurre siempre a este tema. Ya son 4 capítulos y lo escuchamos decir una y otra vez, porque eso nos va a dar un entender de que nuestra salvación es por fe en Cristo Jesús. Él lo hizo todo cuando murió en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre y nos compró de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios. Él nos dio esta relación que antes no teníamos con Dios. La salvación implica que ahora hemos pasado de el reino de las tinieblas a la luz, a la vida eterna con Cristo Jesús. Y si eso es verdad, entonces ahora tenemos estas grandísimas bendiciones. Somos hijos de Dios, nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Tenemos una herencia reservada en los cielos. Tenemos la grandísima bendición que el Espíritu Santo, que es el tercer miembro en la Trinidad, habita en nosotros y nos enseña y nos guía. Y esa es la palabra de Dios. Ahora tiene sentido porque el Espíritu en nosotros trae la verdad escrita y nos revela esta verdad, y podemos vivir la vida de una manera muy distinta. Entonces, en verdad somos muy bendecidos. Grande es nuestra bendición, grande debe ser nuestro gozo de saber que somos hijos de Dios y que tenemos todas estas promesas. Así que capítulo 4, y vamos a orar primero para que Dios nos dé sabiduría. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, esta mañana por el tremendo gozo que es congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, que tú nos permites aprender de lo que escribiste para nuestra enseñanza, de las cosas que son reveladas para nosotros. Aprendemos, aplicamos, y así, Señor, vamos creciendo cada día más y más, mientras que tu Espíritu sigue transformándonos de gloria en gloria a esa imagen y semejanza de Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir tu palabra, y te damos gracias que nos das el deseo de estudiar tu palabra y luego el valor para aplicar la misma. Así que gracias sean dadas a ti, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4, verso 1 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, o sea, al que no trabaja, el verso 4 dice: al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es una cita que viene directamente del Salmo 32. El Salmo 32 es después de que David había fallado terriblemente, cometiendo adulterio con Betsabé, y luego
en una serie de movimientos mandó para que muriera el esposo de ella y después ella quedó embarazada y se hizo todo este relajo. En el momento después va a ser confrontado por el profeta Natán, y cuando él es confrontado, él después sabe que tiene que ir y confesar su pecado, y después de eso escribe estas cosas. Entonces, el verso número 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué vamos a ver aquí? En los primeros versos vamos a ver cómo es que Abraham no fue justificado. Y hay tres cosas claras en estos versos, de los versos 1 al verso 12. No vamos a tratar de cubrirlos todos, solamente hasta el verso 8. Pero vamos a mirar tres cosas de cómo Abraham no fue justificado. Número 1 nos va a decir que Abraham no fue justificado por sus obras. Número 2 nos va a decir que Abraham no fue justificado por la circuncisión. Y número 3 nos va a decir que Abraham no fue justificado por la ley. Hasta el verso 15 va a terminar este asunto. Entonces, del verso 1 al verso 15, ¿cómo es que Abraham no fue justificado? No fue justificado por sus obras, no fue justificado por la circuncisión, no fue justificado por la ley. Verso 16 al verso 22 nos va a decir cómo es que sí fue justificado. Y nos va a decir en el verso 16, fue justificado por fe. Así de simple. Y luego el verso 22 al 25 nos va a decir prácticamente una aplicación que es para todos nosotros. Entonces nos vamos a ocupar de los primeros 8 versos, porque la verdad que hay mucho ahí que digerir y no podríamos pasar por alto tantas cosas que se incluyen en estos versos. Verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, los judíos siempre presumían que eran una gente especial, un pueblo especial, porque eran descendientes de Abraham. Para cualquier cosa, lo primero que mencionaban es que son descendientes directos de Abraham. Dicen que son hijos de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob. Obviamente eso les daba un lugar especial en la economía de Dios, pero no les daba salvación, no les daba justificación. Ellos después van a decir, no solamente somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, también somos el pueblo a cual Dios nos dio el pacto de la circuncisión. ¿Es cierto? Pero eso tampoco les daba justificación. Después van a decir, somos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y somos el pueblo de la circuncisión, y somos el único pueblo en la historia a la cual Dios le dio su ley de manera escrita. Es cierto también eso, Moisés les dio a ellos los 10 mandamientos y después otras leyes cívicas, leyes morales, y después terminaron siendo 613 leyes de estos 10 mandamientos. Y aún con esas 613 leyes, tampoco la ley les daba salvación. Así que por ser descendientes de Abraham no significa que son salvos. Por ser el pueblo de la circuncisión no significa que son salvos. Por ser el pueblo de la ley, el pueblo de los 10 mandamientos, tampoco significa que son salvos. Ahora, ellos presumían en gran manera que el hecho de ser descendientes de Abraham les daba un lugar especial, porque dicen, Abraham fue justificado porque era un buen hombre. Entonces el pueblo, los judíos, guiados por sus líderes religiosos que estaban equivocados y plenamente equivocados, van a decir, Abraham era un buen hombre y Dios lo escogió por ser un buen hombre. No, Abraham no era un buen hombre, esa es la tradición de ellos. No, Abraham no era un buen hombre. La Biblia dice que Dios Dios llamó a Abraham cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Era un pueblo idólatra. Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos y Josué en el capítulo 24 por ahí nos dice también acerca de lo mismo. Que Abraham vivía en el otro lado del río y que eran idólatras. No. Entonces, ¿cómo es que fue justificado Abraham? Bueno, nosotros que somos estudiosos y que ponemos el tiempo a estudiar la Biblia, sabemos que en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llamó a Abraham y le dijo prácticamente que lo iba a bendecir en tres formas distintas. Principalmente, le dijo que le iba a dar tierra, el territorio del pueblo de Israel, del cual nunca tomaron posesión en su totalidad, que le iba a dar una descendencia, y que lo iba a hacer que fuera padre de multitudes y que iban a ser bendición. Entonces, Abraham a la edad de 75 años abandona Ur de los Caldeos y comienza a caminar con Dios.
pero ya está llegando a los 100 años y todavía no tiene hijos. Para el capítulo 15 del libro de Génesis, Abraham ya está un poco preocupado porque tiene una conversación con Dios y le dice, ¿cómo sé que me vas a dar hijos? Dice, siendo ya que soy mayor de edad. Dice, y no tengo quien herede todo lo que es mío, solamente que este Eliezer, que es mi esclavo, mi siervo en mi casa, que nació en mi casa prácticamente, dice, él es el que me va a heredar. Y Dios le dice, no va a ser así, sino que un hijo tuyo, le dice, un hijo tuyo, un hijo que vendrá de ti, de tus propios lomos, así le dice, te va a heredar. Un hijo que vendrá de ti. Y lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas, si las puedes contar, así mismo también va a ser tu descendencia. Entonces, Génesis 15, verso 6 dice que Abraham le creyó a Dios. Así dice, Génesis 15, verso número 6, se los leo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De qué manera está esto siendo explicado aquí, que Abraham creyó a Dios? El Señor le dice, mira las estrellas, así de numerosa va a ser tu descendencia, Abraham. Y Abraham obviamente no nos da todos los detalles. Abraham seguramente dice, pero Señor, mira la edad que tengo. Más adelante, él dice, mi cuerpo está casi muerto, o prácticamente muerto, y también la matriz de Sara está prácticamente cerrada. ¿Cómo es que nos vas a dar un hijo? Cuando Dios le dice a Sara que va a tener un hijo, Sara se ríe. Y por eso mismo el Señor le dice, porque te reíste de mí, al hijo que tienes, que vas a tener, le vas a llamar Risa. Eso es Isaac. Entonces, quiero que entendamos el contexto. Dios llama a Abraham, con el cual va a iniciar una familia, de la cual va a iniciar una nación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en los capítulos anteriores de Génesis, en el caso específico de la Torre de Babel, todos los pueblos de la tierra se habían contaminado a más no poder con idolatría. Nimrod los había organizado para rebelarse contra Dios construyendo la Torre de Babel. Dijeron, construiremos una torre que nos haga llegar al cielo. Dios entonces dice, eso no es bueno. Y hay una conversación entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu, porque dice, hagamos esto que van a hacer. Y Dios confunde el lenguaje de los hombres, y desde ese momento en adelante todos los hombres van a salir y se van a dispersar por todo el mundo, cada uno siguiendo su propio lenguaje. De ahí se forman las naciones. Esto es después del diluvio, recuerden. Vino el diluvio y murieron todos, y solamente quedó la familia de Noé y sus 2 hijos, sus esposas y la esposa de Noé. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a venir a ver, 3 hijos dije, ¿no? Vamos a ver aquí las cosas que van a suceder, como ahora se va a llenar la tierra de idolatría, porque estos hombres que se reunieron para retar a Dios, para desafiar a Dios, van a ser esparcidos, pero donde quiera que van llevan su idolatría. Ya se han dado a la idolatría, y un día vamos a hacer ese estudio de dónde vienen todas las religiones del mundo y por qué todas tienen en común lo mismo, pero ya será otro punto. Entonces, aquí Dios le dice, voy a comenzar contigo una familia de la cual voy a formar una nación. Y aun cuando tu cuerpo está prácticamente muerto para dar hijos, y el vientre de tu esposa está cerrado, le dice a Abraham, créeme que yo hago las cosas diferentes de como tú estás acostumbrado a verlas. Créeme que yo soy el Dios Todopoderoso. Más adelante en el capítulo 17 el Señor le va a decir, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham va a caer postrado sobre su rostro. ¿Por qué? Porque entiende lo que Dios le está diciendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Abraham cree que Dios es poderoso para hacer. Más adelante en el capítulo 4, al final, vamos a leer cómo terminan estas cosas. De hecho, leamos de una vez cómo termina esto para que vean en el contexto por qué dice que Abraham creyó a Dios. Y al final del capítulo 4 dice esto.
Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ves? Entonces sí creyó, dijo, ok Dios, yo sé que tú eres Dios Todopoderoso. Y creo que tú lo prometes y tú lo harás. Y lo harás exactamente como has dicho. En ese momento la Biblia nos dice que su fe le fue contada por justicia. ¿Qué es justicia? En ese momento Abraham queda justificado. El hombre creyó en Dios y Dios deposita y acredita a la cuenta de Abraham la justicia de Dios. Ya Abraham es un hombre justificado. Y en el momento que es justificado, es como si Abraham jamás nunca hubiese pecado. Y es como si Abraham jamás nunca va a pecar. No es perfecto, porque sí va a fallar, pero ante los ojos de Dios ha sido justificado y su pecado no va a ser traído delante de Dios no más. Eso es justificación. Y el punto que Pablo está haciendo en este capítulo, comenzando, dijo, Dios trató con Abraham y lo justificó, no porque Abraham era buena persona, no porque ninguna otra razón, porque Dios le hizo una promesa y le dijo a Abraham que iba a hacer, y Abraham creyó que Dios era todo. Aquí dice que Dios era poderoso para hacer de acuerdo a lo que él había prometido. Y al ver eso, Dios dijo, yo ahora te extiendo mi justicia. Y dice aquí, más adelante vamos a ver que su fe, dice, le fue contada por justicia. La palabra contada es dada en crédito. ¿Por qué en crédito? ¿Por qué Dios le dio a crédito la justicia de Dios a Abraham? Porque el pago por esa justicia no llegaría sino 2000 años después, cuando Jesús vendría a morir por los pecados. ¿Entiendes eso? Ustedes que tienen una tarjeta de crédito saben que vas, compras con la tarjetita esa y pospones el pago. Eso es lo que Dios hizo. Dios le dio esa justicia divina, la justicia de Dios le fue acreditada a la cuenta de Abraham, porque obviamente Dios sabía que el pago en su totalidad vendría cuando Jesús moriría en la cruz del Calvario. Esto es importante que lo entiendas, porque si tú entiendes que Dios justifica el momento en que nosotros por fe creemos en Cristo Jesús, no te ganaste tu salvación, hermano o hermana. No te la merecías. Mira lo que dice en el verso. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si vamos a decir que Abraham fue justificado por ser buena persona, se puede gloriar ante los hombres, pero no delante de Dios, porque Dios y Abraham saben que no es así. Pero mira esto. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham se hubiese ganado la justicia de Dios por ser buena persona, entonces no sería por fe, no sería por gracia. Era un pago a ser buena persona. Y eso es lo que muchas personas cometen, el error de pensar que soy buena persona, me estoy ganando esto, me voy a ganar esto con Dios. No. La salvación es algo que no podemos ganar, ¿no? Que nadie te ponga trampas, que nadie te ponga cargas, que nadie te ponga tropiezos ni obstáculos. La salvación es por fe en Cristo Jesús y es dada a nosotros por gracia. Es por nuestra fe en Cristo Jesús y la recibimos por fe. No la merecíamos, la paga del pecado es muerte. Si algo merecíamos era muerte. Merecíamos separación eterna, merecíamos condenación eterna en el infierno. Merecíamos pagar por nuestros pecados. Merecíamos el castigo total de la ira de Dios sobre nosotros. Ninguna de esas cosas está pendiente no más, porque Jesús fue a la cruz del Calvario, nuestra cuenta fue borrada completamente. Ahora te presentas delante de Dios con una tarjeta, una boleta de calificaciones, y en tu anterior boleta de calificaciones, en tu estado normal, natural, humano, como la persona que eres, todas las materias habías reprobado. Tenías una espantosa X, reprobado.
Ahora te presentas delante de Dios con una A más o A plus, como se dice, o un 10 o un 100%, como sea la calificación en tu país. ¿Por qué? Porque no es tu calificación, es la calificación de Cristo Jesús que ha sido depositada a tu cuenta. ¿Entiendes eso? Para que no te atormentes pensando, ay, hoy me porté mal, a lo mejor Dios ya no me ama. Acuérdate de este verso, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora siendo hijos? Dice después, ¿cómo no nos dará con Cristo Jesús todas las cosas? Eso es lo que dice la Escritura. Abraham creyó. La pregunta para ti, ¿crees tú? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees que su sacrificio es suficiente? ¿O acaso crees que Jesús pagó por una parte y tú tienes que agregarle un tanto por ciento más a tu salvación? Si crees que le tienes que agregar un 0.00001% a tu salvación, no tienes salvación. Si crees que tienes que agregarle buena conducta a tu salvación, no tienes salvación. Si crees que tienes que agregarle lo que sea, talento, lo que sea, a tu salvación, no tienes salvación. Pero si crees que con manos vacías viniste a Jesús y le dijiste, no tengo nada que darte, solo esta vida quebrantada, este corazón contrito y humillado. Y Jesús dice, yo tengo mucho que darte a ti. ¿Qué? Comenzando por su justicia. Eres una persona injusta, pero tomemos esto. Perdón de pecados es la resta de tu maldad, de tus pecados, de tus obras pecaminosas. Eso es perdón de pecados. Justificación es la suma de su justicia a tu cuenta cuando no tenías nada. Esos dos aspectos son muy importantes porque qué paz te va a traer a tu corazón saber que fui perdonado por gracia. Soy salvo por creer en Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús. La salvación me fue dada desde el cielo por gracia. Yo la recibí por fe. Dios me amó así como estaba porque puse mi confianza en Cristo Jesús y me justificó. Y Dios el Padre me mira ahora como si nunca hubiese pecado. Y me va a mirar hasta el día que muera como si nunca voy a pecar. ¿Por qué? Porque para eso se escribió un libro entero que se llama Efesios, en donde Pablo una y otra vez te dice, estás en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. En Gálatas el verso que resalta dice, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahora estás en Cristo. El Padre te ve y te ve en Cristo y ve a Cristo en ti. Nada que agregarle, nada que, tengo que ser buena persona, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí, tengo que ponerme el velo para las hermanas, tengo que ponerme vestido largo, tengo que ponerme corbata, si no, no me acepto. No, nada de eso. Creíste y en ese momento, allá en el cielo, sonó por el juez divino el momento en donde dijo, justificado. Por su fe en mi Hijo lo he justificado y le voy a depositar a su cuenta mi justicia. Y ya no es como que vas a pagar a crédito, porque ya el pago de tu pecado ya fue hecho en la cruz del Calvario. En el momento en que te acercaste a Jesús por fe y lo recibiste como tu Señor y tu Salvador, en ese momento eres declarado justo y todo el pago por tu pecado fue hecho. Dios no te va a juzgar dos veces por el mismo pecado. Jamás será el caso. Y aquí dice, pero no es que te lo ganaste, es que te fue dado por gracia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué eres justo? Porque puse mi fe en Cristo Jesús. ¿Te crees muy buena persona? No, para nada. De hecho, estaba quebrantado, estaba derrotado, estaba desahuciado, rechazado por el mundo y por todo mundo. Era una piltrafa mi vida, pero vine a aquel que es rico. Mas Dios muestra su amor, dice la Biblia. Pero Dios que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y por gracia me he sido, no porque lo merezco, gracia es el recibir algo que no merezco.
por gracia me es dada justicia. Que cuando Dios mira mi vida ahora no dice, mira este impío, desahuciado, desgarrado y todo lo demás. No, 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 no. Dios te mira y dice, veo a mi hijo en él, en ella, en ellos. Como si nunca justificado significa como si nunca hubieses pecado. Qué grande es el amor de Dios, hermanos. No se desanimen. Ahí andan a veces dando gritos en la esquina porque, ay, fallé, y Dios mío, y que esto, hey, vamos a las pilas. ¿Tú no pagaste por tu salvación? La salvación es por fe en Cristo Jesús y Él lo que hace y lo que salva, lo salva perfectamente. Si pecas, corre a donde ya sabes que tienes que confesar tu pecado. Primera de Juan dice que si pecamos y si decimos que no pecamos, dice lo hacemos al mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos. Y la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Claro, y aquel que es hijo de Dios dice no peca. Eso quiere decir no que no cometes errores, no. Es que tu vida no es un constante hábito de pecar. Pecas y te sientes miserable, horrible. Y ya sé, vas corriendo a confesar tu pecado. Eso es lo que debemos entender. La vida entonces se vuelve algo glorioso, algo bonito, algo que nos alienta. Y entre más aprendemos y conocemos de esta gran verdad, más cerca de Él queremos estar y menos queremos ofenderlo. Esa es la realidad. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David dice, bienaventurado, y la palabra bienaventurado es esta: feliz es el hombre. Feliz es el hombre a quien Dios le atribuye, le deposita justicia sin que se lo merezca. Qué tristeza me da con la gente en la Iglesia Católica, de verdad. 40 Ave Marías, 40. Y no estoy criticando, es que ve. Y por eso ellos van de derrota en derrota, en derrota, en derrota, en derrota, en derrota. Porque no saben que hay una victoria que fue ganada por Cristo Jesús. Y porque les dicen que para manera de que hagas esto, tienes que decir esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. El problema es que ni siquiera terminan de hacer lo que les dijeron y ya están fallando en algo más. Y es un cuento de nunca acabar. La religión, cualquiera, ya sea católica, mormones, testigos de Jehová. Mira los pobres testigos de Jehová. Los sábados se tienen que poner un traje que no tienen dinero, muchos de ellos, para pagar ese traje. Vestirse y estar a medio del sol en una esquina, ofreciendo una revista que nadie quiere agarrar. Mira los mormones, jovencitos, los tienen que mandar a no sé cuántos países lejos de su familia a una edad temprana para que tengan la oportunidad de que en el futuro se puedan casar en la iglesia de los mormones. Mira el budismo, mira estas cosas. Todas las religiones del mundo tienen el mismo común denominador. Todas se basan en esto: haz. Nosotros como cristianos tenemos algo maravilloso que en vez de decir tienes que hacer, nos dice recibe por fe, porque todo ya fue hecho y fue hecho por aquel que hace las cosas perfectas, estando convencido de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es la fe cristiana, esa es la fe en Cristo Jesús, esa es nuestra esperanza de vida, ese es el gozo de nuestra salvación. Y eso, hermanos, es la felicidad del hombre y la mujer que conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Número 1, es la felicidad del hombre, de la mujer que sabe que sus pecados le han sido perdonados sin que se lo haya ganado. Ese es el punto. Sin que se lo haya ganado. Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin ganárselo, sin trabajar por ellas, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado, feliz aquel que sabe que su pecado ya fue perdonado. No hay nada más horrible que vivir con la condenación del pecado, de saber que hiciste algo mal, de saber que está colgando sobre ti
la paga de tu pecado y que tarde o temprano vas a tener que pagar. Pero qué gozo cuando sabes que ya esas iniquidades han sido perdonadas. Muchos de nosotros tenemos cosas de las cuales nos arrepentimos, pero seriamente de lo que hicimos. Nunca vamos a ser juzgados por ese pecado, porque Jesús pagó por él. Sí vamos a tratar con las consecuencias de nuestro pecado, pero nunca vamos a ser juzgados. No vamos a presentarnos. Dicen que muchos hablan de que cuando se murieron, fueron al cielo y delante de ellos pasó la película completa. Olvídate. Esas son imaginaciones locas de alguien que no tiene un sentido de lo que la palabra de Dios dice. Todo el pecado pasado, presente y futuro fue pagado en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo Jesús. No con oro, no con plata, con la sangre preciosa de Cristo Jesús como de un cordero sin mancha. Tu cuenta fue borrada en su totalidad. A tu cuenta fue depositada toda la justicia de Cristo Jesús. Y te presentas delante de Dios, no basado en tus obras, no que lo que hiciste, no lo que ganaste, no. Te presentas delante de Cristo Jesús en la justicia de Cristo Jesús. Y cuando el Padre te ve, no dice, ¿y este? ¿O esta qué? No. De hecho, me encanta este verso, de verdad me encanta porque es una de las cosas que nos dan tanta esperanza. Al final, en el libro de Judas dice así, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Y qué significa eso? Que cuando llegue tu día aquí y vayas a estar en la presencia de Dios, me imagino este momento glorioso. Nomás puedo imaginarme. En cuanto Jesús, el Hijo, te tome de la mano y te traiga delante de su Padre y le diga, Padre, mira quién está aquí. Mira a quién traje hoy. Pero esto no te lo enseñan muchos pastores porque no lo entienden tal vez. Y no estoy juzgando si son... No estoy criticando. Al contrario, muchos de ellos te dicen, más vale que seas un buen cristiano y que te comportes y que obedezcas y que haya fruto y que esto y que seas perseverante y que seas justo y que seas un hombre de fe y que seas... No, déjame en paz. Déjame mejor de este lado donde yo sé que mi Redentor vive y algún día con mis ojos le veré. Yo sé que en lo que a mí concierne no merezco más que la condenación eterna. La culpa de mi pecado me acusaba hasta un día en que alguien me dijo, no, cree en Jesús y serás salvo. Y por fe creí en Cristo Jesús y por fe me acerqué a Él y por fe escuché que Él me dijo, justificado. Y por fe vivo ahora en esta vida en la cual he sido justificado. Y te voy a decir algo con toda humildad y con todo respeto. Ese fue el día más feliz de mi vida hasta ese momento. Porque de ahí en adelante ha sido más y más y más y más feliz todavía. Porque entre más camino con mi Señor, entre más cerca estoy de Él, entre más aprendo de Él, entre más leo este libro, entre más escucho de su gracia, entre más conozco de su misericordia, entre más aprendo a descansar en su provisión divina, entre más recibo de su gracia que es suficiente. Ahora he aprendido que cuando soy débil entonces es que soy fuerte. Y entre más aprendo a aplicar eso a mi vida, más feliz soy. Eso es lo que David me está diciendo. Feliz es el hombre a quien Dios ya no le está acusando por su pecado. Feliz es aquel que sabe que sus culpas, sus maldades, sus iniquidades han sido perdonadas. Feliz es aquel que sus pecados ya fueron cubiertos. Feliz, donde tu pecado no solamente fue tapado temporalmente, pero cubierto en su totalidad, borrado para siempre. Adiós, se fue. Y Dios dice que
Así dice, tu pecado ha sido arrojado a lo más profundo del mar, de donde jamás nunca lo va a volver a sacar. Así de grande es el amor de Dios por ti. Y luego David dice en el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado es el varón. Y esto es David después de que había sido ya justificado. Se equivocó brutalmente y cayó. Y de todos modos él viene y dice, cuando confesé mi pecado, había un gran gozo. Eso es lo que él dice. Te leo el salmo completo para que veas y entiendas más o menos de qué está hablando él. Y cómo eso mismo aplica a nosotros de una manera tan poderosa, tan real. Mira lo que dice David en el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice esto, mientras cayese envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi vida se estaba secando, mis huesos, dice, se envejecieron delante de mí. Él quiso ocultar su pecado por un tiempo, pero le estaba robando la vida. Nadie que vive bajo la condenación del pecado puede vivir en paz. Nadie. Por eso ves que hay tanto vicio y tanta drogadicción y tanta cosa así. Porque el hombre busca en su manera desesperada de tratar con su pecado. No hay manera, hay un vacío acá adentro que nadie puede llenar, solamente Cristo Jesús. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, el temor horrible de vivir en el pecado. Luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Llegó el momento en que dijo, no más. Hasta aquí llegué con todo esta farsa. Voy a confesar mi pecado y voy a descubrir mi iniquidad. No voy a estarme ocultando y escondiendo de Dios nomás. Voy a confesar mis transgresiones a Jehová. Voy a confesar todas mis faltas. ¿Y qué pasó cuando él confesó sus transgresiones? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Al final del Salmo, él dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová y gócense justos, y canten con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Interesante de esto es que cuando David murió, Dios habló a Salomón, su hijo, y le dijo, Salomón, debes andar de esta manera delante de mí. Pero Salomón desobedeció. Y lo que Dios le dijo que no hiciera, eso fue lo que hizo. Al final de los días de Salomón, dice la Biblia que Dios levantó un enemigo en contra de Salomón. Y luego otro enemigo, y luego otro enemigo. Porque Dios dice, se enojó con Salomón. Y la razón por la que se enojó, dice, porque no anduviste en integridad de corazón como tu padre David anduvo conmigo. David se equivocó. ¿Cómo es que Dios puede decir que caminó en integridad de corazón? Una cosa es equivocarte, otra cosa es cubrir tu equivocación. Una cosa es pecar y otra cosa es cubrir tu pecado o justificar tu pecado. Puedes hacerlo si tú gustas, pero la realidad es esta. Aunque pretendas que no, todo está bien y todo eso, tú sabes muy bien que dentro de ti te estás quemando. Ese pecado te está matando. Tus huesos se están envejeciendo. Sientes la mano de Dios sobre de ti que te está diciendo, ¿cuándo? Confiesa. Sientes el peso de tu pecado. No puedes hacer lo que vas a hacer libremente porque siempre tienes ese peso de tu pecado. Por eso la Biblia dice, corramos con paciencia. La carrera puesta por delante nos dice, haciéndonos libres de ese, botando el pecado que nos asedia. ¿Y cómo?
Muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres dicen quieren vivir. Oh, ¿cuánto daría yo por ser feliz? La felicidad, el camino de la felicidad, si así lo queremos llamar, el camino de la felicidad comienza con un paso muy importante, la confesión de tu pecado. Puedes vivir de la manera que tú quieras, pero no vas a ser feliz. Puedes tener dinero, pero no felicidad. Puedes tener una casa, pero no un hogar. Puedes tener comida, pero no hambre. Puedes tener una cama, pero no sueño. ¿Por qué? Porque eso se consigue solamente cuando confesaste tu pecado. Feliz es aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Feliz es el hombre a quien Jehová no le culpa más de iniquidad. Y feliz es aquel que no tiene que vivir aparentando. Eso es lo que dice, y cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, hermanos, mientras comenzamos a hacer esta aplicación aquí, ya aprendimos que Abraham fue justificado no por sus obras, no por la circuncisión, no por la ley. Abraham fue justificado por fe. Él creyó a Dios, y cuando creyó a Dios, Dios contó la fe y le depositó justicia, le acreditó justicia. Justicia que sería pagada en su totalidad con el sacrificio de Cristo Jesús 2000 años después de ese momento. Igual para nosotros. ¿Creíste en Cristo Jesús? ¿Le has puesto toda tu confianza y fe a Cristo Jesús? No es fe en fe, ¿ok? No, es fe en Cristo Jesús. Porque si pusiste tu confianza y tu fe en Cristo Jesús, entonces, desde ese momento que lo hiciste, si lo hiciste de verdad, si lo hiciste con corazón limpio y sincero, desde ese momento Dios dijo justificado. Y vives ahora, debes vivir en la presencia de Dios, sabiendo que has sido justificado y que tu pecado no está colgando más sobre de ti. Debes aprender a vivir en esta libertad con la cual Gálatas dice, Dios nos hizo libre. Vivamos pues en esta libertad con la cual Dios nos hizo libre. Libre no para hacer como se nos antoja, no para derrochar la vida, no para nada de eso. Libre para amar a Dios y libre para servir a los demás. Si en verdad hemos sido justificados, no solamente estamos en paz con Dios, pero tenemos la paz de Dios. Y si tenemos la paz de Dios, somos agentes de paz en este mundo de tanto conflicto. Si en verdad tenemos la justificación que nos fue dada por gracia, cual la recibimos por fe, y estamos en paz con Dios, no solamente somos agentes de paz, pero somos agentes que traemos esperanza a un mundo que vive en angustia. Si en verdad esto fue sincero en nuestro corazón y llegamos a conocer a Dios y depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la Biblia, entonces traemos amor a un mundo de violencia. Vean, paz, esperanza, amor. Si en verdad tenemos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, entonces no solamente eso, traemos gozo a un mundo que vive en amargura. ¿Cuántos suicidios en adolescentes? ¿Cuántos jovencitos en drogas? ¿Cuántas niñas en prostitución a edad temprana? ¿Cuántos abortos por niños menores de 18 años? ¿Cuántos de nuestros jóvenes terminan experimentando sexo a edad muy temprana y pagando la consecuencia, ya sea con enfermedades venéreas o tal vez con abortos a una edad muy temprana? ¿Por qué? Porque lo que el mundo necesita es la verdadera esperanza que trae salvación a este mundo. Y no hay esperanza en nadie más que en Cristo Jesús. La religión no lo va a cambiar. La política no lo va a cambiar. La economía no lo va a cambiar. El dinero no lo compra. Esa paz solamente se recibe cuando por fe venimos delante de Jesús y depositamos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y de esa manera debemos vivir. Oramos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este día, por tu gracia y tu misericordia que han sido derramadas, Señor. Gracias que en un día pusimos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús y desde ese día vivimos una vida justificados por la fe y vivimos ahora en esa paz para con Dios y con la paz de Dios en nuestros corazones. Gracias, Padre, que lo que no merecíamos nos diste, salvación y vida eterna. Gracias que lo que merecíamos no nos diste, esa es tu misericordia. Gracias, Dios, por nuestra salvación. Gracias por Jesús
Y gracias, Señor, que es tan simple y aún así tan poderoso. La salvación es por fe en Cristo Jesús y nada más. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.